Invitamos a nuestro hermano Dani, él es el que trae el mensaje. El tema es una vida plena en Cristo, de la serie Cristo lo es todo. El versículo clave es Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 3. Hermano Dani, que el Señor le use. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno volverlas a ver el día de hoy, que el Señor nos permite poder estar en este lugar, dándole gloria y honra a Él. Y a aquellos que nos ven por las redes sociales, como los que ya somos de casa, ¿no? Estamos gozosos, estamos alegres, que el Señor nos ha permitido, porque es bajo su gracia y su misericordia que Él nos permite y nos da vida. Creo que por nosotros mismos no podríamos hacerlo, solo el Señor puede hacerlo. Y que nosotros debemos dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Sabemos que tú, Señor, y tu dirección y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, está sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder entender tu palabra. Señor, te pedimos, para aquellos hermanos también, Señor, que nos están viendo por las redes sociales, que puedan recibir de ti, puedan recibir la palabra, Señor, que pueda edificarles a cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hemos estado con esta serie, ¿verdad?, de la carta a los Colosenses. Hemos visto varias cosas. Y una de las cosas que el apóstol Pablo en esta carta, al ir a él, es a Cristo mismo, porque él está mostrando a Cristo como el todo de todo, redondeando la palabra, porque sí, en realidad Cristo es todo para nosotros, ¿verdad? Así el apóstol lo está mostrando a sus oyentes en esta carta enviada, y también les está animando a mantenerse en la fe en Cristo Jesús, que crezcan en esa fe, que ellos puedan ser fortalecidos en esa fe, que ellos, a pesar de las circunstancias que estén viviendo, se mantengan firmes en el Señor. Pero también les advierte el apóstol de los falsos maestros que estaban dañando la iglesia. Miren, hermanos, es que un falso maestro no viene a hacer nada bueno a una iglesia. Daña la iglesia, ¿verdad? Daña la comunión de los hermanos. Entonces, los judaizantes, que eran los que estaban allí, ¿verdad? El apóstol enfatiza esto en la carta. Por eso, él nada más dice, Cristo lo es todo para ustedes. Ustedes no necesitan nada más que al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley, lo que ellos no querían aceptar, Cristo había cumplido la ley. Vaya conmigo a la primera cita bíblica en la epístola de los Romanos, capítulo 10, versículo 4. Mire lo que la palabra nos dice también, porque el apóstol Pablo escribió esto. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque solo en él, nos dice la palabra, habita toda la plenitud del Dios encarnado en un cuerpo humano. Al estar unido a él, nosotros estamos llenos del conocimiento de la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, le dice el apóstol ahí, es decir, le dice, porque ustedes ya recibieron la plenitud de Cristo en sus corazones, entonces ya nadie debe de juzgarlos, nadie debe de condenarlos, porque ustedes ya fueron santificados en el Señor. No sacrifiquen su libertad en Cristo. Recuerden que los judaizantes lo que estaban poniendo las leyes para que ellos las siguieran. Entonces el apóstol les menciona y dice, ustedes ya no tienen que seguir esas leyes. No den su libertad en Cristo para esas cosas. Porque en Cristo ya fue toda la ley. Es que ellos practicaban esa religiosidad. Recuerden que los judaizantes eso eran. Ese era su estilo de vida, ¿verdad? Para ser vistos por los hombres. Entonces ellos se mostraban así de esa forma, y para ser aprobados por ellos mismos y por aquellos que los miraban. Pretendían entonces ellos incorporar un evangelio diferente al evangelio de Cristo. Y es lo que el apóstol les está diciendo. Ese evangelio diferente que ellos querían hacer, aparentando ser siervos del Señor, pero no lo eran.
Muchas veces, hermanos, vemos este tipo de evangelios, ¿verdad? De piedad, y aparenta ser el evangelio de Cristo. Pero la intención al final no es esa. No es glorificar al Señor, no es glorificar su palabra, sino glorificarse a sí mismo. Gloria a Dios porque tenemos esta iglesia donde nosotros glorificamos al Señor con la palabra. Solo a Él le damos lo que a Él le corresponde, a nadie más. Por eso es que el apóstol les habla esto, porque en los corazones de ellos no había arrepentimiento. No lo había. No aceptaban la verdad del evangelio. Entonces, no es de extrañarse, amados hermanos, que aún en estos tiempos estas cosas están sucediendo. Aún en el tiempo del Señor Jesucristo sucedía. Nosotros vemos ese tipo de perfil en algunas personas, porque ellos están en rebeldía contra Dios y contra su palabra. No cumplen lo que dicen, lo que hacen, lo que Dios quiere. Por eso en los evangelios, y usted vamos a notarlo el día de hoy, que con frecuencia los saduceos y los fariseos, ¿verdad?, entraban en discusión con Jesús. Recuerde que ellos eran una secta. Conocían la ley, se sabía la ley mejor que otros, pero ellos querían hacer las cosas como ellos querían. Los fariseos de la más poderosa en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Eran bastante respetados por el pueblo. Ellos pensaban que eran perfectos y que no necesitaban de Dios. Nunca se ha pensado usted si usted en su vida se hubiera puesto a decir, no, que yo no necesito de Dios. Hermanos, todos necesitamos de Dios. Todavía hoy en día seguimos necesitando de Dios. Es que los fariseos defendían el celo, tanto de la ley como de las tradiciones orales. Eran una gente religiosa, piadosa. Miraban a los demás como impuros. Eran legalistas. Habían añadido muchas leyes y costumbres y tradiciones que no cumplían. Torcían los mandamientos, promovían la idea de la pureza sacerdotal. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo los confronta. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Es que ellos, hermanos, se creían escuderos de Dios. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Escuderos de Dios. Hoy vemos a muchos así, que se creen escuderos de Dios, ¿verdad? Protegiendo, dicen, no, es que yo sé que esto es así. Y malinterpretan las escrituras. Hacen mal uso de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué dicen ellos? Porque se creen superiores a otros, porque solo ellos han recibido la revelación y la profecía directamente de Dios. Hace mucho hoy en día, es que yo recibí del Señor. Vamos, tenemos la palabra, la profecía completa. Aquí está la palabra. Si quiere conocer de Dios, vaya a las escrituras. No espere que alguien le diga algo o sentir algo. No, vaya a las escrituras. Entonces, miren el Evangelio de Mateo, capítulo 16, el Señor nos dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarlo. Miren, no iban con una buena intención, ¿verdad? Iban a tentar al Señor. Y le pidieron que les mostraran señal del cielo, les dice. Mas ella respondió y le dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles. El cielo nublado. Y les menciona y dice, hipócritas. Son unos hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no se será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Ve cómo el Señor, en pocas palabras, los confrontó? Porque conocía el corazón de ellos. Conocía las intenciones de su corazón. El Señor vio más allá la intención del corazón. Y eso es lo que mira el Señor. Nuestro corazón con la intención que hacemos las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a discernir estas cosas.
para no caer en este error. Estamos hablando entonces de esos movimientos y épocas que comenzaron antes del primer advenimiento de Cristo en esta tierra, o sea, que ya existían. Y han continuado. No es que vienen y se van, más bien vienen y se quedan. Y aumentan, de modo que hay un peligro mayor ahora para la iglesia. Por eso la advertencia que el apóstol les está haciendo en la carta, que perseveren en la fe. No que tengan un conocimiento intelectual nada más, no que sigan sus emociones, no es lo que piensan que es mejor para ellos, o en cualquier tipo de rito o tradición, sino en lo que ya habían recibido, que era la palabra del Señor. Estos falsos maestros se oponen a la verdad, tienen una mente depravada y rechazan las escrituras. Mire, en la iglesia actual tenemos problemas serios, y usted puede notarlo. Falsos evangelios, falsas enseñanzas. Vemos personas sensoriales, donde si no siento, no creo. Esto ha llegado así, a tal grado que si yo no me siento hombre, ahora puedo sentirme mujer. Y ya no me siento mujer, ahora me siento hombre. Ha caído a tal depravación el ser humano por su pecado que no hay felicidad. Ya no sienten felicidad. Es más, ahora algunos ya no sienten ni hombre ni mujer, sino o perro, o gato, o caballo. Imagínense usted, ¿a qué hemos llegado? Entonces, dándole libertad y libertinaje a todas esas cosas. Un falso evangelio sensorial se ha filtrado en las iglesias de hoy en día. Mire, es que toca los sentidos de las personas, haciéndoles creer que si en esta iglesia no se danza, no se hace no está el Señor. Es una iglesia muerta, es una iglesia donde no se recibe. Si usted no recibe la unción del Espíritu Santo, si usted no recibe esto, o sea, todas esas cosas, los sentidos, hermanos, ¿verdad?, atraen a la gente con estas cosas. Nosotros los seres humanos, por el pecado que tenemos, somos así. Cuando no tenemos la convicción de la palabra del Señor. Por eso, si no conocemos la Biblia, si no conocemos teología, será prácticamente imposible, amados hermanos, que identifiquemos a los falsos maestros en estos tiempos. Por eso es necesario conocer las Escrituras, para identificar todas estas corrientes que se están introduciendo en las iglesias y que están dañando la iglesia. Esas falsas enseñanzas son tan tales, hermanos, ¿verdad?, que el apóstol las tuvo que confrontar con la palabra, las tuvo que exponer la verdad de las Escrituras, haciendo hincapié el apóstol en la divinidad, en la obra salvífica de Cristo en la cruz, mostrando su soberanía sobre todas las cosas. Por eso el apóstol no dejó de anunciar el evangelio. Él anunciaba todo el consejo de Dios. No lo hizo en parte, lo hizo completo el consejo de Dios. Para que ellos entendieran y comprendieran el peligro que estaban pasando por esas falsas enseñanzas que los llevaba al error. Es que una falsa enseñanza usted lo puede llevar hasta la muerte espiritual. Porque usted puede creer tanto aquello que después ya no quiere creer lo que el Señor le dice en su palabra. Y a usted se aferra a aquello. Y dice, no, es que yo creo esto y así me... No. Y no dejamos entonces que el Espíritu del Señor nos ayude para nos corregir. Por eso es necesario entonces entender, amados hermanos, la exhortación que la carta nos está haciendo. Que ya estamos completos en Cristo. Porque todo esfuerzo humano que enfrentemos en este mundo, si lo hacemos con nuestras propias fuerzas,
nos vamos a ganar esa batalla, vamos a perder. Vamos a perder. Pero si estamos en Cristo, vamos a perseverar en Él. Mire, que sin Cristo es inútil todo lo que hagamos. ¿Sabe por qué? Porque nacimos muertos en delitos y pecados. Solo con Cristo morando en cada uno de nosotros podemos estar completos. Podemos escuchar la palabra de Dios que nos ayuda a caminar en este mundo perdido. Solo así, hermanos. No hay otra forma. Miren lo que Martín Lutero dijo en su momento. El más alto culto a Dios es la predicación de la palabra. Dios se revela a través de su palabra. Por lo tanto, predicar su palabra es predicar su carácter, su voluntad y todo lo que define en términos verdaderos y lo exalta como debe de ser exaltado. Qué hermoso. Saber de que solo la palabra de Dios puede exaltar. Aún nosotros mismos podemos hacerlo por nuestros propios méritos, solo por medio de Cristo. Podemos exaltar al Señor, hacer obras de piedad para el Señor. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 18. Vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo expresa lo que por causa del evangelio le espera. Recuerde que el apóstol tuvo pruebas, rechazos, cárceles, azotes, pero todo esto no lo detuvo, porque entendía el llamado de Dios para su vida. Mire lo que nos dice. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese inútil, he rehuido de anunciados y enseñados públicamente y por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan, prisiones y tribulaciones. El apóstol sabía lo que estaba hablando. Cuando escribió la carta a los Colosenses, esto fue antes de escribir la carta a los Colosenses. Él sabía lo que estaba esperando. Ahí dice prisiones y tribulaciones, pero dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he oído anunciados todo el consejo de Dios. Él sabía entonces, el apóstol, al tener un llamado, ¿a qué es mi amor? Él sabía entonces lo que iba a pasar. Cuando nosotros vinimos al Señor, no sabíamos lo que iba a pasar. Pero ahora que estamos en el Señor, sabemos lo que estamos enfrentando. Sabemos que esta carne que está aquí, cada día tiene que humillarse ante el Señor. Que el mundo no puede ser igual, los del mundo tenemos que ser diferentes. Entonces el apóstol les muestra a ellos todo lo que iba a pasar. Es que el ministerio de Pablo tiene un propósito directo de parte de Dios, y a revelar ese misterio a los gentiles, exponiendo todo el consejo de Dios, tal cual, hermano. El apóstol no rehusó, no dijo una parte para esto, una parte para no. El apóstol dio todo el consejo de Dios. Por eso es que
nosotros en nuestra sabiduría no lo podemos hacer. Mira, el Señor Jesucristo respondió también esta parte. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. El apóstol enseñaba la doctrina de Cristo. No era su propia doctrina. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, le dice, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Conocemos muchos así, ¿verdad? Que buscan su propia gloria y no la gloria de Dios. Pero el que busca la gloria del que él envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo buscando gloria para él mismo? Diciendo, miren, yo tuve grandes pruebas y esto, él no buscó gloria para sí. Exalta a Cristo en la carta, muestra a Cristo en la carta. En medio de la prueba, hermanos, nosotros podemos salir aprobados o reprobados. Hay dos formas nada más. El apóstol demostró que lo que enseñaba era palabra de Dios. Y en medio de la prueba, él salió aprobado delante de Dios. Tal vez delante de los hombres, no, pero delante de Dios sí. Es que si nosotros no mostramos el pecado y el hombre no reconoce en arrepentimiento esto, no va a tener salvación. Porque está ciego, miserable, y cree que por sus experiencias puede hacer las cosas delante de Dios, no la va a poder hacer. Todos estamos desnudos delante de Dios. No es a través entonces del intelecto o las obras, o a través de ángeles o sueños o profecías, hermanos, sino es a través de Cristo que podemos encontrar esa plenitud de Dios, esa comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Aquel que descendió del cielo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Solo así podemos alcanzar la plenitud que nos lleva a tener felicidad y gozo, no en nosotros mismos, sino en el Señor. La primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, miren lo que el apóstol nos dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero de salvar. Gloria a Dios, porque nosotros hemos alcanzado la salvación. Hemos alcanzado esto. La Biblia no dice que usted debe dejar de sufrir, como esa secta, pare de sufrir, ¿no? Que lo que le muestra a usted es que se centra en esa doctrina de curar su alma, de liberar su espíritu, de que si usted está en depresión o tiene un insomnio o problemas financieros, económicamente ellos quieren darle la bendición, pero son disfrazados, sectas disfrazadas, hermano. La promesa de Dios no es sacarnos de la prueba, sino estar con nosotros en ella. Si Cristo habita en nosotros, entonces podemos salir aprobados de ahí. Como hijos de Dios, jamás tendremos la vida plena fuera del conocimiento personal con Cristo. Cuando usted tiene una relación con las Escrituras y con el Señor, va a tener esa relación, ese conocimiento pleno en Él. Por eso es que Pablo le pide a Dios que ellos puedan vivir profundamente en ese conocimiento, en la voluntad de Dios. No un conocimiento que no tiene límite. Entonces, amados hermanos, todo aquel que no sea la doctrina de Cristo, que Cristo enseñó, y que no es conforme a las Escrituras, porque las tuerzan, es un falso evangelio.
Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Pablo le dice ahí, para que andéis como es digno del Señor, les dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya para usted y para mí, ese conocimiento no es un conocimiento intelectual nada más, sino una relación personal que tenemos con el Señor. Desde el momento que le recibimos, su Espíritu vivo a nosotros nos llenó de ese conocimiento del Señor. Y venimos a ver las Escrituras donde nos muestra el Señor su caminar, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Jesucristo pagó el mayor precio en la cruz del Calvario, ofreciendo su vida en sacrificio. Un sacrificio perfecto. Las falsas enseñanzas a menudo, hermanos, presentan una idea y un concepto equivocado del Señor Jesucristo, equivocado de su deidad, de su soberanía, de su señorío. Por eso el apóstol les presenta a Cristo como el único creador de todas las cosas. Exalta al Señor, no exalta al hombre. Nunca la gloria la busca el apóstol, busca la gloria que sea solamente para el Señor. Ese es un camino delicado, un camino fino, una línea fina que muchos están caminando. Peligra. Segunda carta a Juan, capítulo 1, versículo 9. Hoy en día vemos tanta apostasía levantada en las iglesias que han surgido por el ego y la ovación que los mismos hombres reciben. Miren lo que nos dice el apóstol Juan en la segunda carta, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esa hay una advertencia también ahí. Pongamos atención a lo que nos dice la palabra del Señor. No puedo recibir a cualquiera yo, o cualquier evangelio, o cualquier cosa que me esté viendo para las redes sociales. O que me digan que el Señor viene tal fecha. Váyase a las Escrituras, no tenga temor. Usted tiene al Señor, usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene las Escrituras. A veces lo que quieren es infundir temor en las personas, inseguridad. Eso solo viene de Satanás. No dejemos que eso pase en nuestras vidas, ni en los que nos rodean, en nuestra familia, creyendo cosas que no son el Evangelio de Cristo. Imagínese usted, Pablo fue comisionado por Cristo para anunciar el Evangelio. No era lo que pensaba Pablo, o sus logros que sentía. Enseñaba el Evangelio de Cristo, especialmente entre los gentiles. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Miren lo que le dice el apóstol también. Por eso, hermanos, no hay necesidad de correr detrás de los falsos maestros, que aseguran llevarnos a un nivel mayor. Ese conocimiento es inútil, porque ellos se complacen a sí mismos, llevando a aquellos que ingenuamente no leen las Escrituras, no quieren amar las Escrituras. En Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, dice, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mire, el apóstol ahí está diciendo. Lo que yo anuncio no es de parte mía, es del Señor. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. El apóstol sabía de qué estaba hablando, mire cómo era él. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, usted y yo fuimos llamados por la gracia de Dios, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. No vemos al apóstol nosotros que fue corriendo a anunciarle, mire, tuve una revelación del Señor, se me apareció el Señor y me asignó a hacer esto, como mucho hoy en día, ¿no? Corren a las redes sociales, corren a decir, es que el Señor me dijo, y recibí del Señor esto. Miren lo que el apóstol enseña. Él no corrió, él esperó. Aunque andaba en todas las regiones y en todas las iglesias, esperó, porque sabía el llamado de Dios para su vida, respetando a aquellos que antes habían sido escogidos por el Señor. Mantuvo un perfil bajo de su llamado que ha impactado la vida de la iglesia. El apóstol no vino y dijo, yo soy el apóstol, misionero, evangelista, pastor, maestro, extraordinario, predicador, elocuente. No vino con esa actitud. Él pudo hacerlo. Como un líder influyendo en todo lo demás. No, él no quería eso. Él quería exaltar a las personas. Por eso es que en la carta él exalta al Señor. No vemos nosotros ahí que el apóstol se está presentando como alguien elocuente. ¿Que podía hacerlo? Claro que sí. ¿Verdad? Estuvo a los pies de Gamaliel. Estudiado, hermanos. El apóstol no era un neófito. Pero ese no era el llamado. ¿Cuál es nuestro llamado entonces? Como creyentes. Exaltar el nombre del Señor. Humillarnos delante de Él. Que Él sea glorificado siempre en todos los aspectos de nuestra vida. Honrarle, servirle con todas nuestras fuerzas, hermano. Mire lo que el Señor hizo en la cruz. Es suficiente para nosotros. Y eso es lo que el apóstol les está diciendo. Lo que Cristo ya hizo por ustedes fue suficiente. Ya no necesitan ustedes hacer nada más. Para el apóstol el evangelio era lo mejor que cualquier otra cosa. Fue alguien que amó profundamente a Cristo. Amó la obra del Señor. Si nosotros amamos la obra del Señor, tenemos que servir en la obra del Señor, ayudar en la obra del Señor, colaborar en la obra del Señor, dejando de amarnos a nosotros mismos y amar la obra del Señor. Porque cada cosa que hacemos, hermanos, por muy pequeña que usted la mire, que la hace en esta iglesia, usted está glorificando al Señor, es parte clave. Como decía el hermano Dan, empujemos todos lo que estamos construyendo, empujémoslo, hagámoslo. Claro que sí, hagámoslo. A la gloria de Dios. El día que ya tenemos todo eso terminado, hermanos, gloria a Dios. Eso es lo que vamos a decir. No gloria al equipo que lo hizo, no al que lo hizo, no. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a ir avanzando así. Y cada cosa que se haga, la gloria se haga para el Señor. Miren lo que nos dice el apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16.
Dice el apóstol, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice el apóstol, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi recompensa? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cómo tenemos que presentar el evangelio, hermano? Gratuitamente. Viene Fernando de tal, hay que comprar los boletos. Porque viene el predicador, viene el ungido, viene esto, hay que comprar los boletos. Y la gente corre. Corre. Usted mira a masa de gente ahí engañada. Y cuando salen de ahí salen frustradas. Porque no era lo que ellos pensaban. Increíble, hermano. Dígame usted, ¿cuánto se le ha cobrado aquí por un evento? ¿Cuánto aquí se le ha cobrado por un evento? ¿Cuánto le hemos dicho aquí? Mira, el evento de caballeros, de señores de caballeros, el evento de damas. Hermanos, hasta la cena navideña le sale gratis, ¿no? A la cena navideña. Gloria a Dios que nos da esos recursos y podemos encontrar esos recursos para que usted también sea parte de esta iglesia, se sienta parte de esta iglesia. No se sienta aislado, porque aquí no hacemos excepción de personas, que este sí, este no, este aquel no dio, no, ¿qué pasó? Que no hay, no hay que poner una lista. No, hermanos. Todo lo que hacemos es para glorificar el nombre del Señor, para que el Señor sea exaltado. No para que nos anden diciendo, qué bonito, sí, todo bonito, pero es la gloria del Señor. A Él déselo, a Él dele la gloria. Pero aquellos que quieren recibir el aplauso, ¿usted cree que eso es evangelio? ¿Qué gloria están recibiendo? ¿La gloria de ellos mismos? ¿Le están dando la gloria al Señor? No se la están dando, hermano. Miren lo que nos dijo Charles Spurgeon, el príncipe del púlpito. Cuando predicamos a Cristo crucificado, no tenemos ninguna razón para balbucear o tartamudear, o dudar, o pedir disculpas. No hay nada en el Evangelio de lo cual tenemos alguna razón para estar avergonzados. Usted no tiene nada por qué avergonzarse, porque usted ha creído en el Cristo viviente y Él mora en cada uno de nosotros. Qué hermoso que el apóstol Pablo sigue el ejemplo de Cristo. Que Cristo, dejando su trono, despojándose de todo, sin pecado alguno, vino a esta tierra, nos salvó, nos rescató de nuestros pecados. Como lo dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, hermanos, si solo estos versículos en este capítulo estuvieran en la palabra del Señor, son suficientes para nosotros. Serían suficientes para cada uno de nosotros. Solo con esto, hermanos, tenemos. Con esto que nos dice aquí, cómo se humilló el Señor, sería suficiente. Por eso Pablo sigue el ejemplo de Cristo imitándolo, porque sabía que la recompensa que estaba en este mundo era temporal. La que iba a recibir era eterna en el Señor. Por eso es que nosotros necesitamos un carácter cristiano. Es necesario para perseverar en la doctrina de Cristo. En estos versículos nosotros vemos el corazón del apóstol ahí, mencionando la divinidad del Señor.
mostrando su amor a la iglesia, a los colosenses, ayudándoles a sus hermanos, no menospreciándoles, sino ayudándoles, pero también exhortándoles, porque ese es el deber del apóstol. Es que a veces pensamos que una exhortación puede ser un regaño, que no nos va a beneficiar, sino para beneficiar. Una exhortación con amor y con la palabra del Señor va a hacer algo en su corazón. Va a impactar su vida, va a cambiar su forma de pensar. Y es solo el Señor y la ayuda del Espíritu Santo y su palabra se puede hacer. No es por emociones, no es por otra cosa, hermano, es por la palabra del Señor. Por eso en el versículo 11 nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. El apóstol menciona aquí que debemos ser fortalecidos para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Veamos esa diferencia, hermanos, entre perseverancia y paciencia. La perseverancia en el griego significa resistir la dificultad externa, no darse por vencido, como un militar que resiste a una guerra o a una situación peligrosa para luego avanzar. No solo la resiste, avanza después. La paciencia en griego es la resistencia, pero al dolor que nos causa muchas veces. Puede ser un dolor de otros que nos han fallado o las heridas propias de nuestra vida. En la vida cristiana necesitamos ambas cosas, ambas virtudes que provienen solo de Dios. Necesitamos todo el poder de la gloria de Dios para poder resistir a este mundo cruel, a lo que este mundo nos ofrece. Tenemos que resistir, pero solo perseverando en la palabra y con el poder de la gloria de Dios que nos capacita a usted y a mí. No hay otra forma. Por eso en este lugar que venimos a capacitarnos de la palabra de Dios. Venimos a aprender las escrituras. Venimos a vivir con paciencia, con amor, con perseverancia en el evangelio. Es que estas dos cosas están vinculadas. También el gozo y la paciencia, la perseverancia, hermanos, viene de Dios. Pero no el gozo que nosotros tenemos muchas veces, es un gozo temporal, sino el fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros para que dependamos del poder de la gloria de Dios. No podemos depender de nosotros mismos, ni del engaño de nuestro corazón muchas veces, como lo hablamos antes, sintiendo cosas, poder sentir para poder saber si Dios está conmigo. Ese es un engaño. Usted tiene que tener la convicción puesta en el Señor, la convicción puesta en las Escrituras. Por lo tanto, así vamos a experimentar la vida plena en Cristo, porque necesitamos perseverar en medio de la prueba de la dificultad. Y eso es lo que el apóstol le dice acá, que perseveren en medio de toda esa situación. Por eso, ora, ruega al Señor para que ellos perseveren en la gracia, en la suficiencia de las Escrituras, para que crezcan y no sean presas fáciles de las falsas enseñanzas. El apóstol sabía de las tribulaciones y las angustias que iba a pasar, de las dificultades. Pero en todo eso Dios le dio gloria a Dios. Glorificó el nombre del Señor por causa del Evangelio. Mire, usted puede estar sufriendo por otra causa, pero no por causa del Evangelio. Podemos sufrir por otras cosas. Pero cuando usted sufre por causa del Evangelio, ahí empieza a darle gloria a Dios. Ahí empieza a ver la mano del Señor. Y eso es lo que el apóstol ve y les muestra a ellos. Que por causa del Evangelio él fue a la cárcel. Por predicar el Evangelio él estuvo ahí. No porque el apóstol había hecho algo malo. Porque había confrontado a los falsos maestros enseñando la verdad del Evangelio.
Pero para esto, hermanos, se requiere todo el poder. Yo no le digo que lo haga en su fuerza, hágalo en la fuerza del Señor. Porque así el Señor va a obrar en nosotros, va a hacer un cambio en nosotros. Por eso tenemos que cultivar las escrituras, cultivar el carácter cristiano, luchar en medio de todo y darle gloria al Señor. Solo la palabra del Señor, hermanos, puede ayudarnos en medio de la prueba. Amén. Por eso hoy celebramos no solo que Dios nos ha amado, nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha hecho sus hijos, nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha fortalecido con su palabra. Debo gracias al Señor por eso, hermano, porque vivimos en la fe del Hijo de Dios. No es cualquier fe, podemos tener fe en otras cosas, pero la fe que viene del Señor, que proviene del Señor, esa es la que nos fortalece. Es la que alimenta nuestro espíritu. La palabra del Señor, aquella palabra completa y sana que viene a nuestra vida, que entra a nuestro hueso, hermanos, que entre en todo nuestro cuerpo, que caminemos en esa palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nos dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, hermano. ¿Cuándo pueden decir amén? Ahí nos vamos a quedar y en su rostro vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque solo en ella encontramos paz, seguridad, consuelo en medio de la aflicción o la prueba, Señor. Así como nuestros hermanos oyentes de la carta a los Colosenses, Señor, sabemos de que tú nos vas a perseverar. Ayúdanos, Señor, a tener diligencia en las Escrituras, a poder entender, Señor, a poder caminar en medio de la prueba y la dificultad. Que tu gracia, Señor, siempre vaya delante de nosotros. Señor, que a causa del Evangelio, sabemos, Señor, pero que tú estás con nosotros. Que en medio de la prueba tú vas a estar ahí. Gracias te damos, Señor, en los méritos de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.